Ahora en el capítulo 9 tenemos la gloria Shekinah que se prepara para alejarse del templo. Creemos que desde los días de Manasés existía este ir y venir de la gloria Shekinah porque Dios es misericordioso. Él no abandona a su pueblo de una forma petulante, digamos. Dios tiene mucha paciencia. Él no quiere que nadie perezca. En el versículo 2 y la primera parte del versículo 3 del capítulo 9 leemos: Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, es decir, al lugar santo, y el querubín sobre el propiciatorio. Allí es donde estaba la gloria. La gloria se eleva ahora, una indicación de la presencia de Dios que se ha alejado. Luego, siguiendo nuestra lectura en el versículo 3 y también en el versículo 4, dice: Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, márcalos. Aquí tenemos a aquellos que querían estas abominaciones y que las están siguiendo. Y Dios dice: Yo les juzgaré. Pero este varón vestido de lino y que pasaba con este tintero de escribano, nos habla del remanente que Dios salvará en esa ciudad, lo cual él hizo. Ahora estos 6 varones que se mencionan aquí son ángeles. No hay ninguna otra explicación. Y los ángeles son usados en juicio, y eso tiene que ver con el juicio de este mundo. Tienen que ver con la nación de Israel. Ellos no tienen nada que ver con la iglesia, digamos de paso. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. No fue un grupo de ángeles, sino que vino el Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesucristo saque a la iglesia de este mundo, no habrá ángeles allí. Pero cuando Él venga a la tierra a establecer su reino, entonces Él enviará a sus ángeles. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 41, dice: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y luego en el capítulo 16 del mismo Evangelio según San Mateo, versículo 27, dice: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, cuando Él venga a la tierra. Y luego el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis uno encuentra la evidencia de que la iglesia ya ha sido arrebatada. Eso lo podíamos apreciar hasta el capítulo 3. Hasta ese punto la iglesia ha sido mencionada, pero después ya no hay ninguna mención de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya ha salido de la tierra, y los ángeles llegan y tiene entonces lugar el juicio en esta tierra. Así que lo que tenemos ante nosotros aquí es algo de mucha significación. Luego él dice en el versículo 9 de este capítulo 9 de Ezequiel: Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Decían: Dios está ciego y no puede ver la tierra. Bueno, eso es lo mismo que decir que Dios ha muerto. Esa teoría duró muy poco tiempo. Se hizo popular por algún tiempo, pero no se arraigó. Una cosa es decir que Dios no está allí, que Él no sabe. Pero cuando uno se sienta a pensar esto bien, uno se da cuenta que eso es absolutamente absurdo, amigo oyente. Porque usted no haya visto a Dios, porque usted no tenga evidencia de Él, porque usted ha vivido lejos de Él hoy, eso no es ninguna prueba de que Él no exista. Yo nunca he tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Tokio, en Japón, por ejemplo, pero creo que existe una ciudad llamada Tokio y que se encuentra en el Japón, y que es una gran ciudad. Pero yo nunca he estado allí, nunca la he visto. Sin embargo, creo que está allí. No podría actuar como si no existiera. Bueno,
Lo mismo ocurre con Dios, amigo oyente. Nosotros tenemos que reconocer que porque no hemos tenido ninguna relación íntima con Dios, eso no indica que Dios no exista. Y aquí la gente está tratando de decir que Él ha abandonado la tierra. ¿Por qué? Porque ellos han abandonado a Dios. Y en el versículo 10 leemos, Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Amigo oyente, debemos decir que la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y la destrucción del templo por medio del fuego fue algo realmente terrible. ¿Quiere usted saber por qué Dios lo hizo? Él está diciendo aquí por qué. Y si a usted no le gusta, amigo oyente, lo sentimos mucho. Pero Él es quien está en control de las cosas, y si usted no está marcando el paso con Él, lo mejor que puede hacer es marcar el paso con Él. Eso es lo más sensato que puede hacer. Amigo oyente, si yo me encontrara con un león en la calle, no trataría de encontrarlo de frente. Yo me daría media vuelta y seguiría en la dirección que va el león, pero tratando de aumentar la distancia entre los dos. Y amigo oyente, usted puede desafiar a Dios si quiere hacerlo, pero el Señor está avanzando triunfalmente en su carruaje, y que Dios tenga misericordia de usted si se cruza por su camino. Como se dice, los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen muy fino. Ahora el versículo 11, el versículo final de este capítulo 9 de Ezequiel dice, Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hay quienes son tomados para juicio, y luego existe ese remanente que va a ser salvo, porque nuestro Dios es todo misericordia cuando los hombres se vuelven a Él. Y eso hace de su juicio algo más terrible aún. Y amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa con el capítulo 10 de este libro del profeta Ezequiel. Que el amor y la misericordia del Señor estén con usted, ahora y siempre. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 10 de este libro de Ezequiel que estamos estudiando, y nos encontramos en esta sección que comenzó con el capítulo 8 y que continúa hasta el capítulo 24. Lo que tenemos aquí es una serie de visiones, y estas visiones generalmente descansan en aquellas que se mencionan en el capítulo 1, la cual fue una visión de la gloria del Señor. Y es una visión que, supongo, ninguno de nosotros puede comprender en todo su significado. Después de todo, aquí estamos tocando lo infinito. Ya hemos visto en los capítulos 8 y 9 que este profeta Ezequiel fue arrebatado y llevado, creemos de forma sobrenatural, a la ciudad de Jerusalén para poder ver y regresar e informar a la mayor parte de la nación que ya estaba en la cautividad, y a quienes los falsos profetas les estaban diciendo que ellos regresarían prontamente a esa ciudad, diciendo que todo estaba bien en Jerusalén. Y ahora Ezequiel va a poder regresar y decirles por qué Dios va a destruir la ciudad, por qué va a permitir que Nabucodonosor la destruya, y por qué venía un juicio sobre ellos. Y ya hemos visto en nuestro programa anterior que había suficiente prueba para esto, por cierto. Dios informaba en cuanto a esto. Creemos que es bueno que nosotros también apreciemos que Dios juzga y castiga, y esa es una de las evidencias que tenemos del Dios viviente hoy. Dios actúa en los asuntos de los hombres. Uno no puede salirse con la suya, y el hecho de que uno no puede salirse con la suya indica o es una de las pruebas de que Dios existe. Y hemos visto esta visión de la rueda en medio de rueda, y que significa la energía de Dios, y que Él está actuando en los asuntos de los hombres. Ahora nosotros vamos a ver que la gloria que se encontraba por encima del querubín, entre el querubín y el lugar santísimo del tabernáculo, continúa su partida, que comenzó, como recordará usted, en el capítulo anterior. Y en aquella ocasión, digamos de paso, y nos encontramos ahora en el templo, ya que el templo había reemplazado al tabernáculo, que no era otra cosa sino una tienda, una carpa. Y en esa ocasión, esta gente tenía lo que ninguna otra nación ha tenido jamás. Ellos tenían lo que la iglesia no tiene hoy, o sea, la presencia visible de Dios. Esta es una de las formas con las cuales Pablo, en su epístola a los Romanos capítulo 9, identifica a la nación de Israel. Él hace la pregunta, ¿quiénes son los israelitas?
Y él ofrece como 8 diferentes puntos de identificación, y uno de ellos es que ellos tenían la gloria. Esta gente tenía la gloria, y esa es la presencia visible de Dios. La gloria Shekinah estaba allí, y eso fue lo que vio Ezequiel en el primer capítulo. Ahora vimos en nuestro estudio anterior que la gloria comenzó a levantarse. Y ahora en este capítulo que vamos a considerar hoy, veremos que continúa su alejamiento, continúa su partida. La gloria de Dios comienza a alejarse del templo. En nuestro estudio anterior vimos que se levantaba de entre el querubín y que se mantenía sobre el templo mismo. Y en los 2 primeros versículos de este capítulo 10 de Ezequiel leemos: Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Aquí vemos que él iba a esparcir estos carbones encendidos que estaban en el altar. Ahora, entre ese altar y el querubín era donde el sacrificio, o sea, la sangre del sacrificio, era tomada y colocada en el propiciatorio. Ahora, estos carbones encendidos hablan del juicio, de castigo. Esta gente había rechazado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la redención de Dios, y Él había demostrado su gracia para con ellos. Ahora ellos deben soportar el castigo. Amigo oyente, eso es tan sencillo como lo que hemos dicho. Dios envió a su Hijo porque Él le ama a usted, y porque Él es santo, y tuvo que pagar el castigo por su pecado y el mío. Y Él murió sobre la cruz. Él es la propiciación. Él es el propiciatorio por nuestros pecados. No por los nuestros solamente, sino por los pecados de todo el mundo. Existe ese propiciatorio, y usted puede acercarse a Él. Pero amigo oyente, si usted le rechaza, entonces el castigo de Dios caerá sobre usted, porque Cristo llevó su castigo. Esa es la única forma en que Dios le perdona. No es porque usted sea una persona, un muchacho o una muchacha muy buena y bien educada. Esa no es la razón por la cual Dios le salva. Usted es un pecador perdido. Usted está en rebelión contra Él. Yo no sé por qué nosotros nos sentimos como que somos superiores a otras personas. Lo mejor que podemos decir en cuanto a nosotros es que somos pecadores salvados. Cierto hombre dijo que a él no le gustaba que dijéramos que somos pecadores salvados. A él no le gusta escuchar eso. Bueno, debemos decir que si ese hombre es salvo, entonces él es un pecador salvo. Es que a nosotros no nos gusta nuestro comienzo, nuestro principio. No nos gusta eso. Ahora el juicio va a caer sobre esta ciudad. Y esa ciudad es en realidad el centro de la tierra. Según la llama Dios, es el ombligo de la tierra. También será el centro del reino milenario, y será el reino eterno de esta tierra después de eso. Hemos dicho que Jerusalén es el lugar más sensible de la tierra en lo que a bienes raíces se refiere. Y alguien ha dicho lo siguiente: Palestina llegó a ser el centro nervioso de la tierra en los días de Abraham. Más adelante el país llegó a ser el centro de la verdad debido a Moisés y los profetas. Últimamente ha llegado a ser el centro de salvación por la manifestación de Cristo. Su rechazo hizo que llegara a ser el centro más tormentoso, y así ha llegado a ser por muchos siglos. La Escritura predice de que llegaría a ser el centro de paz bajo el reino mesiánico, y llegará a ser el centro de gloria en un nuevo universo que aún no hemos experimentado. Ahora usted y yo, amigo oyente, estamos viendo aquí a través de esta visión de Ezequiel el alejamiento de la gloria de esa ciudad, la presencia visible de Dios. Pero Dios tiene un propósito eterno en esta ciudad, y en el versículo 4 del capítulo 10 de Ezequiel se nos dice: Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La gloria Shekinah se encontraba en el lugar santo, estaba confinada a ese lugar, denotando el acercamiento de esta gente a Dios. Y ahora aparentemente la gloria se aleja del lugar santo, el lugar entre el querubín, y se mantiene sobre el templo para ver si la gente va a regresar a Dios. Y leemos en los versículos 5 hasta el 8 lo siguiente:
Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, «Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines», él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Nuevamente esto demuestra la actividad de Dios al hacer ciertas cosas. Allá en el Salmo 19, versículo 1 leemos, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Este universo es obra de la mano de Dios. Cuando Dios redimió al hombre, esta fue una obra más grande aún que la creación, porque Isaías dijo allá en el capítulo 53, versículo 1 de su profecía, «¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?» De la única forma en que yo puedo comprender la obra de Dios es el verlo en términos con los cuales yo estoy familiarizado. Uso mis dedos para hacer ciertas cosas, mis manos hacen otras cosas, y mis brazos aún hacen cosas más pesadas. Bueno, la obra más grande que Dios ha hecho es la de realizar la obra maravillosa de la redención, esa gran obra de amor que se demuestra en la cruz de Cristo. Allí Él manifestó su brazo. Cuando Dios creó al universo, simplemente utilizó su mano. Alguien dijo, Dios creó el universo y ni siquiera se esforzó mucho. Aquí tenemos la mano de Dios actuando en juicio y castigo. Leamos el versículo 9 ahora. «Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito». Suponemos que estas ruedas estaban girando. ¿Y ha observado usted alguna vez una rueda cuando está girando? Uno puede apreciar ese relampagueo de la luz, como una piedra preciosa. Tenemos que estas ruedas están en una actividad continua, incesante, y nos hablan del hecho de que Dios está muy ocupado. El Señor Jesucristo dijo, «Mi Padre obró hasta ahora, y yo obro». Y Él ha estado muy ocupado desde que Él ascendió nuevamente al cielo, porque Él tiene que mantenernos salvos a nosotros. Y esa en realidad no es una tarea fácil. Quizás no lo sea en su caso, pero en mi caso sí lo es. Ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 10 de Ezequiel dicen, «En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Ni se volvían cuando andaban». Dios nunca tiene que regresar a levantar algo que se había olvidado. No tiene que desviarse de un lado a otro. Nunca tiene que tomar algún desvío. Él se dirige hacia adelante hoy para lograr su propósito en este mundo. Esa es la visión que tenemos aquí. Por cierto, una visión tremenda. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 10 de Ezequiel leemos, «A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡rueda!». Está hablando a algo que nosotros pensamos es inanimado. Sin embargo, esto es algo diferente. Y vemos en el versículo 14, «Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila». Nos damos cuenta que lo que se dice aquí es en sentido figurado, y no queremos exagerar lo que decimos, pero creemos que tenemos aquí los 4 evangelios. Pensamos que en el rostro de un águila tenemos representada la deidad. Ese es el Evangelio de Juan. Ahora, la cara de un león, él es el león de la tribu de Judá. Él es el rey en el Evangelio de Mateo. Luego tenemos el rostro de un hombre, y ese es el Evangelio de Lucas. Tenemos luego el rostro de un querubín, y eso nos deja con el Evangelio de Marcos. Y en Marcos, él es el siervo. Él es aquel que derramó su sangre. En el libro de Apocalipsis tenemos una visión que nos muestra la figura de un buey. Él derramó su sangre para que usted y yo viviéramos, y el querubín observaba esa sangre. Es decir, Él hizo un propiciatorio para nosotros. Ahora en el versículo 15 leemos, «Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar». Esta fue la primera visión que vimos en el capítulo 1.
Nuevamente debemos repetir que todo esto regresa a lo que se expresó allá en el primer capítulo de este libro de Ezequiel. Luego, avanzando ahora hasta el versículo 18 de este capítulo 10, leemos: Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. La gloria del Señor se eleva del templo, se está apartando, se está alejando ahora del templo. Y continúa en el versículo 19, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Y él pudo observar esto cuando ellos se elevaban y cuando se apartaban. Y en el versículo 22 leemos: Y la semejanza de sus rostros era la de rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Opinamos que esta es una visión que nos presenta que Dios llegará a encarnarse. O como lo dijo Juan, el Verbo se hizo carne.